Nosotros lo que hemos pretendido en nuestra investigación es mover el foco de atención sobre el estudio de las fake news, no tanto ante los mensajes anónimos distribuidos o viralizados a través de las redes sociales, generalmente por ciudadanos anónimos, sino poner el foco de atención en la desinformación, en los tipos de noticias falsas que son producidas y difundidas en entornos periodísticos profesionales. Nos parece que hay un campo de estudio muy interesante para comprender cómo la desinformación está afectando al periodismo, a la calidad y la credibilidad del periodismo y, por tanto, de los periodistas. Insisto, son ideas sintéticas que voy a tratar de resumir basándome en el texto publicado en la Revista Mediterránea de Comunicación. Claire Wardell, una de las referentes mundiales de fact-checking y creadora de First Draft, establece tres elementos del proceso de desinformación: el tipo de contenido publicado, el modo de difusión y la motivación de los creadores. Nosotros pretendemos en nuestra investigación partir de este tercer elemento, referido a la motivación del creador del mensaje, para la construcción de lo que nosotros hemos llamado paradigma EMI, que responde a engañar, manipular e informar. La pretensión de esta taxonomía es contribuir a ordenar el complejo entramado de la desinformación y deslindar la responsabilidad del periodista. Según este paradigma, las noticias falsas producidas en entornos periodísticos profesionales pueden responder a tres actitudes intelectuales diferentes por parte del periodista: engañosa, manipuladora e informativa. Cada actitud encubre una intención incluida en el paradigma EMI, con resultados diferentes. Si el periodista pretende engañar, el resultado son noticias inventadas o fabricadas. Si el periodista pretende manipular, el resultado son noticias sesgadas o inexactas. Y si el periodista pretende informar, el resultado son noticias erróneas o erradas. Un elemento común a estos tres tipos de noticias falsas es que son el resultado de malas prácticas profesionales. Como en función del tipo de error solo podríamos obtener un inventario, por otra parte siempre inacabado, de noticias falsas, nosotros pensamos que el paradigma EMI resuelve esta dificultad de clasificación y de inventario, pues al examinar las tres actitudes del periodista concernidos en ese proceso de emisión, la visión del fenómeno se simplifica. Con la E de engañar nos referimos a noticias falsas que son relatos pertenecientes al terreno de lo ficcional, no de lo factual, y que se componen de testimonios que no se produjeron o de entrevistas que no se realizaron, de fuentes que nunca existieron, etc. Es el caso del reportero estrella de la revista alemana Der Spiegel, Karl Lotius, que inventó datos y testimonios en al menos 14 de sus investigaciones. Y es una práctica periodística que ha afectado a algunos de los pilares más importantes del periodismo internacional, como el propio New York Times, cuyo reportero Jason Blair llegó a publicar al menos 36 artículos falsos. En principio, cuando los periodistas escriben con esta actitud intelectual, el interés no parece proceder de terceros, pues el engaño no pretendería manipular a la audiencia para conseguir que se incline social o políticamente en un determinado sentido, y tampoco aumentar el lucro de un medio o de una empresa, sino que más bien la actitud engañosa busca el beneficio personal más o menos inmediato. A veces es tan básico como seguir respondiendo a las expectativas que sienten haber creado entre su audiencia. Con la M de manipular, debemos comenzar estableciendo una diferencia entre el engaño y la manipulación. El engaño se produce en un relato ficcional, mientras que la manipulación se manifiesta en un relato factual. Es decir, el manipulador toma la verdad, los datos o las declaraciones que constituyen la noticia y crea un relato que la distorsiona para conseguir algún objetivo premeditado. La manipulación, por lo tanto, está al servicio de intereses particulares y consiste en intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la recogida y transmisión de la noticia. Tenemos que decir, por lo tanto, que la actitud manipuladora, el periodista pretende manipular al lector al distorsionar la verdad por distintos medios, por ejemplo, ocultando y tergiversando la información de las fuentes, o dando una versión sesgada de los hechos, o exagerando unos datos, o minimizando e ignorando otros, y lo hará, como decimos, sirviendo a intereses particulares propios o de terceros.
La cobertura de los atentados de Atocha nos parece a nosotros un claro ejemplo de actitud informativa manipuladora. Y en tercer lugar, la I de informar. Se refiere a una actitud intelectual que debe presidir cualquier actividad o cobertura periodística. Cuando el periodista pretende informar, el resultado puede ser una noticia falseada, errónea o errada, pero en realidad se refiere a noticias que contienen erratas o errores de transmisión o de valoración de la propia noticia. Claro que se pueden producir noticias falsas, incluso las más extremas, pero no se producen por iniciativa del periodista, como la que hemos clasificado en los dos apartados anteriores. En el peor de los supuestos, el periodista es una víctima de su fuente. Ella es quien engaña o manipula al periodista, valiéndose de su propia autoridad como fuente o de su prestigio para difundir una información falsa. También las circunstancias laborales, la precariedad, la urgencia en la transmisión, el desconocimiento o la inexperiencia son ejemplos de noticias que han sufrido cierto deterioro o falseamiento. Nosotros incluimos también en esta categoría el rumor. Podemos convenir, por lo tanto, que una noticia inventada es una noticia falsa, pero no todas las noticias falsas son noticias inventadas, en el sentido estricto de creación consciente de algo falso. De ello se sigue que puede hablarse de noticias falsas como resultado de una invención y de noticias falsas como resultado de una alteración consciente o inconsciente de la verdad. O por decirlo con palabras de San Agustín en sus tratados sobre la mentira, no todo el que dice algo falso miente, si cree u opina que lo que dice es verdad, de donde se infiere que mentir implica la intención de falsificar la verdad. Como conclusión a esta clasificación, nosotros creemos que una de las principales consecuencias del fenómeno de las noticias falsas es que los ciudadanos comiencen a desconfiar de las noticias auténticas. Lo que está en juego es nada menos que la estabilidad de nuestro sistema democrático, que como sabemos se basa en la existencia de una ciudadanía libre, capaz de tomar decisiones políticas basándose en informaciones veraces. Este prejuicio que se produce a la ciudadanía y a la opinión pública es difuso si no se sabe a ciencia cierta de dónde procede. Nosotros creemos que el paradigma EMI permite esclarecerlo al clasificar las noticias falsas producidas en entornos periodísticos profesionales en función de la variable localizada a origen, que es la intención del emisor o del periodista. Por otra parte, los avances tecnológicos no son los únicos factores que han desencadenado este fenómeno. Sabemos que han existido siempre las noticias falsas, más aún si las contemplamos como diversos grados de falseamiento que pueden afectar a una noticia, pero es indudable que el falseamiento puede ir desde la equivocación más inocente de un solo dato hasta la invención deliberada de toda una historia. Las segundas acaban saliendo a la luz porque son llamativas y grandes, así de simple, pero los primeros son mucho más difíciles de detectar y también proliferan en los últimos tiempos, quizá porque, como dice Iñaki Gabilondo en El fin de una época, los nuevos periodistas, aun confirmando la noticia, escriben a menudo sin comprenderla. Pensamos que hay que prestar atención en los medios tradicionales a la redifusión de los datos falsos. Es un aspecto que adquiere una dimensión muchísimo mayor en los medios online, pero que también afecta o merece ser observado en los medios tradicionales impresos o los medios offline, si se pretende frenar el deterioro del periodismo. La desinformación que produce una noticia falsa, sesgada o errada se multiplica si los errores que contiene alimentan indiscriminadamente nuevos textos como está pasando. Por último, una vez que se establezca la responsabilidad de los periodistas en la desinformación y en la recuperación del crédito perdido, habrá que investigar qué pasa con los medios, qué papel están desempeñando las empresas de comunicación en y frente a la desinformación, es decir, de qué forma o en qué grado la precariedad laboral, la falta de tareas de corrección y de edición y los intereses empresariales están mermando la calidad de las noticias publicadas. Muchas gracias.